Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 8 de la mañana, 9 minutos. Los decretos de la emergencia económica y social comenzarán hoy su primer examen en la Corte Constitucional. ¿Qué se sabe al respecto? Rocío Franco. Hoy la Corte Constitucional se reúne para tomar determinaciones trascendentales en el estudio que viene haciendo en los decretos de emergencia económica y social invocados por el presidente Gustavo Petro, dentro de los que ordena una serie de impuestos que han sido controvertidos por varios sectores del país. Pues bien, la primera determinación que hoy se tomaría sería la separación que ha solicitado la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República del presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, porque dio una entrevista periodística y se refirió al tema. Habrían 4 magistrados a favor de retirar el nombre de Jorge Enrique Ibáñez, 2 que pedirían que se mantenga su nombre dentro de la discusión y 3 que aún no han definido su voto. Pero otra determinación que se irá a tomar es la suspensión provisional, este mecanismo de urgencia que aún en la Corte Constitucional no se ha tomado. Por lo menos 28 personas han pedido a la Corte Constitucional la suspensión de este decreto entre gremios, expertos y personas del común. Hay que señalar que la Corte ha pedido como pruebas el concepto de 8 expertos económicos. Todos han coincidido que no se dan los preceptos para que se invoque esta emergencia, ya que no habrían hechos sobrevinientes, que la crisis económica ha sido constante y que se podrían acudir a otros mecanismos. Dentro de los consultados están Juan Carlos Echeverry y Juan Camilo Restrepo, pero también está el exdirector de Planeación Nacional, Jorge Iván González, quien ha planteado que no es viable estos decretos de emergencia económica y social. Lo cierto es que la Corte se reunirá a partir de hoy a las 3 de la tarde. 8:11 de la mañana, pues a propósito estamos con uno de esos expertos consultados por la Corte para que dieran su concepto sobre este decreto de emergencia económica. Uno de los más importantes, Jorge Iván González, como lo mencionaba Rocío Franco, exdirector de planeación de este gobierno, pero especialmente también quien ayudó a construir ese plan de desarrollo territorial. Vamos a conectarnos con él. Doctor Jorge Iván, bienvenido. Muy buenos días, Luisa, ¿cómo están? Usted tomó los 8 puntos que argumentó el gobierno nacional para declarar la emergencia económica y lo citó o concluyó de la siguiente manera: no se justifica la emergencia económica. El ministro de Hacienda ha dicho que sí se justifica porque son coyunturas excepcionales, es decir, que no se habían presentado antes. ¿Cómo mencionar esto con el concepto que usted ya entregó a la Corte? Primero que todo, Luisa, los puntos son puntos relevantes, son temas cruciales, pero todos los 8 puntos tienen una tradición, se han discutido. En el documento que yo le presento a la Corte menciono varios trabajos que se han realizado durante este año que muestran que cada uno de estos problemas ha sido discutido, ha estado en la agenda, hay textos argumentando. Entonces, ninguno de los puntos es un tema sobreviniente. Todos son asuntos que ya se han discutido y que ya están en el debate. Mire, usted conoce bien el programa o el plan de desarrollo territorial. Ahorita hablamos de eso, pero déjeme también puntualizarle una afirmación del ministro de Hacienda. Dijo, e incluso también lo dice en la argumentación de la declaratoria de emergencia económica, dice, tumbar la reforma tributaria que se había propuesto agudizó esos problemas y por eso se hace necesario, para cumplir el presupuesto del año 2026, también esa emergencia económica. ¿Cómo revisar este punto específico que tiene mucho de político? Claro, cuando usted presenta una reforma tributaria, es la segunda que le fracasa al gobierno. La primera la presentó el colega Ricardo Bonilla, ahora el ministro Germán Ávila. Usted siempre tiene la posibilidad de que el Congreso le rechace la reforma. Entonces, en ese sentido no es un hecho sobreviniente. Obviamente hay un problema de finanzas públicas. En la exposición de motivos de las 2 reformas, tanto la de Bonilla como la de Ávila,
se muestre el panorama fiscal. Por eso digo yo, el panorama fiscal no es nuevo. Cuando usted mira la exposición de motivos de las dos reformas, es clarísima la situación difícil desde el punto de vista de las finanzas públicas, sobre todo por el peso que ha ido adquiriendo la deuda pública. La deuda pública ha adquirido un peso enorme. El servicio de deuda en el primer marco fiscal del 2025 se hablaba de 118 billones. Después de las operaciones que hizo Crédito Público, Cuello, se bajó a 98 billones. Pero 98 billones de servicio de la deuda es un monto altísimo que ya todos lo sabíamos, ahí estaba. Entonces no es un hecho sobreviniente. Mire, exdirector, también hablar sobre si ya estos eran temas coyunturales que se conocían, que se habían evaluado, que se pusieron en el Plan Nacional de Desarrollo, ¿por qué este gobierno no ha avanzado en lo que debería avanzar? Porque entendemos que no se puede solucionar todo en un solo gobierno, pero al menos en lo que debería avanzar en esos 8 puntos que hoy lo llevan a argumentar una emergencia económica. Sí, de alguna manera estos temas ya están en el Plan de Desarrollo. El Plan de Desarrollo que aprobó el Congreso, el Plan de Desarrollo de este gobierno, propone 5 transformaciones que son estructurales. Desde que nosotros propusimos el Plan de Desarrollo, desde que se aprobó en el Congreso, todos sabíamos que ninguna de las 5 transformaciones que se propusieron se iban a lograr en 4 años. Era evidente que todos los procesos que se estaban iniciando en el Plan de Desarrollo iban a tomar mucho más tiempo, porque el Plan de Desarrollo tiene una dimensión estructural que creo que cualquier nuevo gobierno la tiene que tomar. Entonces, en ese sentido, estaban precisados muchos de estos problemas, pero había conciencia de que no se podían resolver de un momento a otro. Eso me parece que era absolutamente claro. Por eso, para mí, es tan evidente que lo que se está presentando como hechos sobrevinientes no son sobrevinientes. Y creo que el Plan de Desarrollo tiene muchos de estos elementos para transformarlos, pero de manera progresiva. Claro, pero exdirector, ¿por qué este gobierno no ha avanzado en esa hoja de ruta lo suficiente como para hoy no tener que argumentarlo en una emergencia económica? Sí, el gobierno ha descuidado el Plan de Desarrollo. Es una de las preocupaciones que yo he manifestado varias veces. Al gobierno se le entrega una hoja de ruta que comienza con el programa inicial del presidente, que tiene los comentarios del Consejo Nacional de Planeación, que tuvo las opiniones de los gremios, que pasó por los diálogos regionales vinculantes, que además pasó por el Congreso. Mire, este es un plan de desarrollo que se hizo con unos procesos de participación absolutamente novedosos. Y entonces se tiene el plan, el gobierno tiene el plan aprobado, y lo más curioso, lo más extraño, es que esos elementos estructurales que están en el plan, pues no se han constituido en la ruta de acción del gobierno. Esos elementos centrales del plan han sido sencillamente despreciados o han sido descuidados por el gobierno. Es una paradoja que yo no entiendo. Usted tiene un plan construido de manera colectiva, con todos los elementos, con unos diagnósticos, retomamos todos los temas de La Habana, retomamos todos los acuerdos que allí se hicieron en la reforma rural integral, la transición energética, todo. Pero eso no se ha constituido en elementos de la política pública de este gobierno. Si le entiendo bien, exdirector, lo que está pasando ahora es consecuencia de varias cosas externas, pero a la vez de malos manejos por parte del gobierno nacional. Por eso debería suspenderse entonces este decreto de emergencia económica, ¿sí? Sí, y hay un tema que a mí me preocupa, Luisa, y que también está en el plan de desarrollo, es el pésimo manejo que hemos hecho del gasto público, el desorden en el manejo del gasto público. Yo creo que nosotros insistimos muchísimo en los impuestos. En general en los debates se habla mucho de los impuestos y de los tributos. Pero un tema que nosotros deberíamos mirar como país es el tema del manejo del gasto público, cómo logramos que haya concurrencia de recursos, que haya programas estratégicos.
En el plan de desarrollo se aprobó un artículo que a mí me parece una maravilla, que es el presupuesto por programa. Hagamos presupuestos sobre grandes programas de desarrollo, no desperdiciemos los recursos. Ese tema me parece que es fundamental y que deberíamos darle mucha más importancia, porque uno podría decir, desde el punto de vista de recursos, tenemos dificultades, pero también tenemos un montón de plata que gastamos muy mal. Pues al exdirector de Planeación Nacional, no menor, porque es el exdirector de este gobierno. Gracias por este tiempo aquí en Noticias Caracol y estoy segura que ambos estamos esperando la respuesta de la Corte en lo que va a pasar con la emergencia económica. Muchísimas gracias, Luisa, a usted, a todos los oyentes televidentes.